Vamos a imaginar una cosa. El mundo está a punto de celebrar un acuerdo de paz que podría ser histórico en Oriente Medio. La tensión baja, la diplomacia parece que por fin va a ganar, y de repente, en solo 7 días, todo salta por los aires. Hoy vamos a desgranar el conflicto de Irán de 2026, una guerra que estalló de la noche a la mañana y cuyas consecuencias, bueno, aún resuenan. La fecha es clave, 28 de febrero de 2026. Los diplomáticos hablaban de buenos progresos, de avances en las negociaciones. El mundo, la verdad, contenía la respiración. Parecía que la paz era posible, que estaba al alcance de la mano. Pero en cuestión de horas, toda esa esperanza se hizo añicos. Se pasó de un posible apretón de manos a la cruda realidad de una guerra abierta. Las primeras noticias llegaron como un torrente, caóticas y devastadoras. Hablaban de ataques aéreos coordinados. Se confirmó la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Y en medio de todo ese horror, la noticia de que una escuela primaria había sido alcanzada en un bombardeo. La respuesta de Irán, claro, no se hizo esperar. Fue inmediata, fue masiva y se extendió por todo Oriente Medio con cientos de misiles y drones. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se pasa de estar hablando de paz a una guerra total en, literalmente, un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué pasó ahí detrás para que la negociación se convirtiera de una forma tan abrupta en un campo de batalla? Para entender bien cómo se llegó a este punto, tenemos que echar la vista atrás unos meses, porque el camino a la guerra no empezó con esa primera explosión, sino con una serie de movimientos, de señales contradictorias que fueron preparando el terreno para el desastre. Es que la situación era una completa contradicción. Por un lado, la presión económica era máxima, sanciones que asfixiaban a Irán y provocaban protestas enormes, y a la vez, el músculo militar de Estados Unidos se dejaba ver con portaaviones en la región. Pero al mismo tiempo, en Omán y en Ginebra, se estaba negociando, se hablaba de avances. Eran dos caminos que iban en direcciones totalmente opuestas, hasta que el 27 de febrero, uno de esos caminos, el de la guerra, se impuso de forma definitiva. Esa orden de ataque fue solo la primera ficha del dominó. Lo que vino después fue una escalada vertiginosa, que en poquísimo tiempo convirtió esos ataques iniciales en una guerra con múltiples frentes, arrastrando a toda la región, bueno, al abismo. Y para entender por qué todo fue tan rápido, solo hay que mirar los objetivos de cada bando. Es que eran incompatibles. Por un lado, Estados Unidos e Israel no solo buscaban desarmar a Irán, querían un cambio de régimen. Y por el otro, Irán buscaba defender su soberanía a cualquier precio, y no dudó en jugar su carta más fuerte, amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz y cortar el suministro mundial de petróleo. No había ningún punto intermedio posible. Y la respuesta de Irán fue exactamente esa, masiva y por todas partes. No se limitó a Israel. Los misiles cayeron sobre bases estadounidenses en Qatar, en Kuwait, en Arabia Saudí, en un montón de sitios. Al mismo tiempo, jugaron su as en la manga económico, cerrando el estrecho de Hormuz. Y por si fuera poco, abrieron otro frente al norte de Israel a través de Hezbollah. Y claro, un conflicto así no se queda en Oriente Medio. Sus consecuencias se sintieron, pero de inmediato, en la economía de todo el planeta. Porque esta guerra no se luchaba solo con misiles, se estaba librando también en las bolsas y en los mercados de todo el mundo. Y todo se reduce a este número, 20%. Una quinta parte de todo el petróleo que consume el mundo cada día pasa por ese estrecho cuello de botella. En el momento en que Irán lo cerró, las alarmas no solo sonaron, es que estallaron en todas las capitales y en todos los mercados financieros del planeta. La reacción del mercado fue instantánea. En solo una semana, el precio del barril de Brent se disparó casi un 9%. Pasó de 67 a $73. Y esa subida se notó inmediatamente en las gasolineras y en los costes de las empresas de todo el mundo. Pero el impacto fue mucho más allá del petróleo. El transporte marítimo mundial tuvo que reorganizarse por completo. Las primas de los seguros se pusieron por las nubes, haciendo que todo fuera más caro. Los inversores corrieron a refugiarse en el oro y el dólar se hizo más fuerte. Y lo más preocupante, empezó a crecer el miedo de que un conflicto largo pudiera disparar la inflación a nivel mundial. Pero bueno, más allá de los mercados y las estrategias militares, está el coste más terrible de cualquier guerra, el humano. Y después de solo una semana de combates, la niebla del conflicto apenas dejaba ver la escala del dolor y de la incertidumbre que se había desatado. En paralelo a la guerra de verdad, se libró otra batalla, la de la información. La verdad, como siempre, fue la primera víctima. Un ejemplo clarísimo fue el bombardeo de la escuela Shaharet Tayyebe. Inmediatamente surgieron versiones totalmente opuestas. La desinformación se estaba usando como un arma más para intentar controlar cómo se percibía el conflicto.
Las cifras de la primera semana son desoladoras y cuentan una historia de una asimetría tremenda. En el lado iraní, más de 3.700 bajas y una gran parte de ellas civiles. A esto hay que sumar cientos de muertos en el Líbano. En cambio, las bajas de Estados Unidos e Israel juntas apenas llegaban a 20. Son números que no solo miden la pérdida, sino que dibujan la naturaleza tan desigual de esta tragedia. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que quizá es la más importante. Con objetivos tan opuestos, con un coste humano tan desproporcionado y con la verdad convertida en un arma más, ¿qué significa realmente ganar en una guerra así? El concepto de victoria de toda la vida parece que se disuelve y nos deja con una reflexión bastante incómoda sobre cómo son las guerras en nuestro tiempo.